enorme privilegio presentar en esta noche a los pastores Ledesma. Les invito a que vayan pasando. Son pastores en la Iglesia de la Alianza en Florida. Nilda, amiga de muchísimos años. Tito hoy en día es no solamente el pastor en la Iglesia de Florida, sino también el presidente del Distrito Norte. Así que realmente muchísimas gracias por haber dispuesto este tiempo. Y bueno, el pastor nos trae la palabra de Dios, así que yo le voy a pedir dos cosas a la esposa. La primera, que podés dar un saludo a la iglesia, y la segunda, que ore por la palabra de Dios, porque no hay mejor intercesora que la esposa orando por su esposo al predicar. Qué gozo, qué alegría estar con ustedes en esta noche, en esta fiesta. Es maravilloso y me gozo venir a este lugar. Son hermosos, hermanos, hermoso alabarles juntos con tanta pasión, con tanta devoción al Señor. Y pensaba en todos estos años que han sembrado la palabra. Y la palabra dicen, los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Sigan llevando la palabra, sigan llevando, dice, porque van a traer, van a cosechar los frutos, las gavillas. Iglesia, les animo a seguir sembrando. Ese es nuestro trabajo. El Señor trae los frutos. Nosotros tenemos que sembrar. Y me encanta todo el trabajo que están haciendo en todos los departamentos, ahí con fuerza y con devoción. El Señor ve este trabajo. Y los frutos van a llegar, van a seguir llegando. Ya están bendecidos. El Señor le dio este hermoso lugar. Yo conocí el primer lugarcito, allá en un lugar prestado, en una galería oscura. Y el Señor le dio esto. ¿No es maravilloso? Un aplauso, gloria a Dios, por la obra que Él hace. Aleluya. Entonces recuerde, a seguir sembrando en las distintas áreas y en este barrio. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie delante del Señor y vamos a invocar su nombre una vez más para que su palabra toque y llegue a nuestros corazones con poder y Él haga la obra en cada uno, la obra que Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre Jesús, estamos en esta noche, tu iglesia acá reunida, Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Muévete con poder, Señor, en este lugar. Muévete con poder, Señor, en tu palabra, que tu siervo pueda dar tu palabra con claridad, guiado por tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor. Decile al Señor, háblame en esta noche, móstrame, enséñame por tu palabra. Quiero escuchar tu voz, para eso estemos atentos. Y todo lo que se interpone, pensamientos, preocupaciones que vienen, lo quitamos en el nombre de Jesús y ponemos todo nuestro corazón y nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en escuchar tu palabra. Recibimos tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a tu siervo, que tú lo guíes con tu Espíritu Santo. Y gracias una vez más por esta casa que te pertenece. Gloria sea a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Realmente es hermoso poder compartir con ustedes, felicitarlos por este nuevo año que el Señor les concede. Y hoy vemos la iglesia completa y sabemos que están trabajando, no solo en lo que tiene que ver con el alcanzar a otros para Cristo, sino también en lo edilicio. Y los felicito por todo lo que ya tienen hecho, este lugar que está hermoso. Y seguramente van a poder continuar extendiendo en la parte de arriba para que más gente pueda llegar y gozarse con el Señor. Amén. Cuando la pastora Irma me invitó, junto con el grupo de pastores de la congregación, para venir acá, yo dije, pero si hace poquito estuve allí yo. Pues en el aniversario exterior también estuve, pero me pareció que hacía 2 meses que había venido. El tiempo pasa rápido, y más cuando crecemos. Bueno, lindo en esta noche poder compartir con ustedes.
Gracias al Señor que nos permite tener este tiempo tan lindo de adoración, de acercarnos a Él a través de los cantos, a través de cada oración, a través de la música. Siempre yo lo digo, teníamos un profesor en el Instituto Bíblico, Ricardo Bott, que él nos enseñaba y nos decía, el papel del director de alabanza, dice, es acercar a la congregación a la presencia de Dios. Porque venimos apurados, a veces que no tuvimos dónde estacionar, nosotros veníamos tarde, estaba la General Paz llena de autos, digo, ¿y cómo vamos a llegar? Venimos con un montón de cosas en la cabeza. Y él nos decía cuando nos daban la materia, el que guía la alabanza es como cuando nos miramos en el espejo, cuando nos bañamos y está todo empañado. Entonces estamos sentados ahí, el que dirige tiene que ir guiándonos para que eso que está borroso nos refleje luego una imagen del Señor Jesucristo. Y veo que en esta noche pudimos adorar a Dios y pudimos contemplar la presencia del Señor. Cuando me cursaron la invitación me hablaron del tema que querían que desarrollemos y es edificando los muros, construyendo. Es un hermoso tema para una iglesia como ustedes que completaron una etapa ya de lo que tiene que ver con la edificación y están proyectando otra para el primer piso. Pero también es importante el otro crecimiento que tiene que ver con la multiplicación de personas que confíen en el Señor Jesucristo, que lleguen a conocer a Cristo como Salvador de sus vidas. Estaremos examinando en esta noche la experiencia de Nehemías y la misión que Dios colocó en su corazón. La primera fue levantar los muros que estaban caídos, arreglar esas puertas que estaban quemadas, producto de todo cómo habían destruido allí. Pero el Señor también puso en él otro propósito, y era restablecer, restaurar la fe del pueblo y darle una identidad. Vemos que el propósito era doble. Y al igual que Nehemías, el Señor tiene un propósito doble para nosotros. En ustedes específicamente, el primero, continuar edificando aquí arriba, pero también continuar edificando en vidas, ser agentes de construcción que lleven a otras personas a conocer a Jesucristo. Y para eso entonces necesitamos llevar la palabra con pasión y con mucha valentía, compartir el mensaje de Jesucristo, así como lo recibiste un día, que alguien te lo compartió a vos, llevar esa palabra del Señor a los demás. Vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quileu, esto es más o menos el mes de noviembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus paredes quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos,
Pero si volviereis a mí y guardarais mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Viendo un poquito el contexto de lo que acabamos de leer, el pueblo de Israel, por su desobediencia, había sido llevado cautivo y estuvo 70 años lejos de su lugar, lejos de Jerusalén. En el año 538, el rey Ciro, un rey pagano, pero que sin embargo Dios lo utilizó, firmó un decreto en el cual dijo que todos los que quisieran volvieran a Jerusalén. Ahora, los que sintieron ese llamado de Dios de volver, nos dice la historia que tan solo fueron unos 40.000, un poco más de 40.000, una décima parte de todos los que se habían ido. Y vemos cómo ellos todavía conservaban en su corazón esa llama de Dios, ese recuerdo de Dios, y cómo tuvieron el deseo de volver a ese sitio, Jerusalén, para poder levantar el templo. Ahora, gran mayoría de ellos se quedaron. Ya tenían sus casas, tenían sus empleos, tenían sus amistades, algunos ya eran mayores, estaban cómodos, pero por sobre todas las cosas habían perdido el fervor por Dios, porque fueron tan solo un poco más de 40.000 los que regresaron. Y la historia cuenta que luego del viaje, cuando regresaron, ellos celebraron la fiesta de los tabernáculos, que para el pueblo de Israel, aún hoy la recuerdan, es el recordatorio de cómo Dios los liberó cuando estuvieron en Egipto. Y dice que 7 meses después colocaron la primer piedra del templo. Pero ¿saben una cosa? Pasaron 16 años hasta que se retomó la construcción del templo. ¿Por qué fue? Seguramente porque había oposición, ya había otras gentes viviendo allí. Seguramente también pudo haber sido por su falta de celo espiritual. Llegaron, vieron las cosas como estaban, era difícil, y ese fervor con el cual salieron, poco a poco se fue perdiendo. Comenzaron a tener una visión materialista. Bueno, vamos a pensar en lo que necesitamos nosotros en nuestra casa. El templo lo hacemos después. Se acomodaron a las circunstancias. Vieron cuando nos pasa algo o estamos en diferentes cosas y decimos, bueno, las cosas son así, ¿qué vamos a hacer? Sigamos adelante. Pero por sobre todas las cosas, lo que les ocurrió es que no obedecieron a Dios. Cuando allá, con el decreto del rey Ciro, todos podrían haber vuelto, pero ellos decidieron quedarse. Volviendo ahora al relato que acabamos de leer, ahí vemos a Nehemías que recibe a su hermano y dice que Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme, versículos 2 y 3, con algunos hombres que llegaban de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén, y me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Vemos que esto produjo un gran dolor en Nehemías, un líder de Dios. Y por este motivo es que él se da cuenta que sin la ayuda de Dios era imposible hacer algo. Entonces, lo primero que él hace cuando recibe esta noticia es invocar el nombre del Señor. Dice que oró, ¿y qué más hizo?
ayunó. Cuando recibe esta noticia tan tremenda de cómo estaba su pueblo, de cómo estaba su nación. Él quiere hacer algo, pero sabe que por sus propias fuerzas no lo puede hacer, que necesita la guía de Dios. Y él sabe que tiene que restaurar, porque cualquier cosa que el pueblo pudiera hacer dentro de la ciudad, si no estaban las murallas levantadas, todo eso pronto iba a desaparecer. Iban a ser atacados nuevamente. Necesitaba reconstruir urgentemente esas murallas que contuvieran al pueblo. Ahora, de este relato destacamos también principios para nuestra vida que son muy importantes. Como dije antes, ustedes están en una etapa de edificación en lo edilicio, pero también de edificación en lo espiritual. Pero lo importante también es que individualmente nosotros tenemos que levantar murallas en nuestra vida, porque a veces están en ruina y el Señor nos quiere bien protegidos para que podamos servirle con todo lo que Él ha puesto en nosotros. Dios nos ha llamado a restaurar. Y ahora pensemos que Dios te llamó para restaurar vidas que están destruidas. Dios te llamó a ser un agente de restauración, para que muchas personas puedan reconciliarse con Dios y puedan en este lugar hermoso que el Señor les ha dado y que aún les dará en la planta de arriba, puedan decir, aquí en San Andrés yo conocí a Cristo. Amén. Yo conocí al Señor. ¿Qué aprendemos entonces de Nehemías? ¿Qué principios son útiles para nuestra vida? Lo primero es que la reconstrucción comienza con oración. Y cuando la vi a Irma con el bloque que decía oración, dije, me robó el mensaje. Pero la reconstrucción comienza con oración. Dice versículo 4 y 6 de Nehemías 1, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté atento tu oído y abiertos sus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y luego, confiesa los pecados del pueblo y los pecados de él. Lo primero que hace, yo solo no puedo, dijo él. Necesito buscar al Señor. Necesito orar al Señor. Necesito ayunar al Señor para enfocarme en ese propósito que Dios ha colocado en mi vida, de restaurar los muros, pero también restaurar la fe del pueblo que estaba por el piso. Y de la misma manera vemos que los principios que Dios muestra en la vida de Nehemías también son para nosotros en nuestro tiempo, nuestra vida y especialmente en las batallas que enfrentamos a diario, en lo que hacemos en el trabajo, en las universidades, en el hogar. Muchas veces hay ataques y nosotros tenemos que estar también sumergidos en la oración, en oración constante delante de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, angustiados, preocupados desmedidamente. No quiere decir que no podemos estar pensando lo que tenemos que hacer, los compromisos que tenemos. Pero dice que eso no te robe el gozo, que eso no te robe el servicio, que eso no te robe la posibilidad de, si tenés a alguien a quien hablarle, decir, no, mejor no lo hago porque tengo que hacer otra cosa. Por nada estén afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego. A veces no es tan solo la oración, es algo más profundo. Es el ruego del interior en el cual está diciendo, Señor, me pasa esto.
Necesito, Señor, tu mano. Y me encanta cómo termina el versículo. ¿Cómo termina? Con acción de gracias. ¿Y qué implica eso? Fe. Cuando comienzo la oración estoy angustiado, estoy preocupado, estoy cargado, pero le termino dando gracias al Señor, porque sé que Él toma todo eso que yo puse en sus manos. El apóstol Pedro, cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed ustedes sobrios, ¿y qué más? Velen en oración. Velen en oración. Cuando Pablo nuevamente en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, dice el apóstol allí: perseverar, permanecer en la oración. Dice, velando en ella, ¿cómo? Con acción de gracias, con fe, sabiendo que Dios va a responder. Y el mayor ejemplo de la vida de oración la tenemos en el Señor Jesús. Él sabía que necesitaba estar en comunión con el Padre y nos dio el ejemplo a través de la palabra. Cuando inicia su ministerio, Él lo hace en oración. Cuando elige a sus discípulos, pasa toda una noche orando porque habría 1000 nombres allí en los cuales pensar. Y Él pasó orando toda esa noche para luego llamar a los 12. Cuando enfrentó el dolor, cuando enfrentó la angustia, cuando estuvo en la cruz, oró por aquellos que estaban allí torturándole. El mayor ejemplo lo tenemos en el Señor. Y querida iglesia, ustedes están en una etapa muy linda, la de extender las estacas hacia arriba y a los costados, de gente que venga y conozca a Cristo en este lugar. Y lo importante entonces es que en esta tarea, ¿cómo la vamos a comenzar y la vamos a continuar? Porque ya la han iniciado hace unos años. En oración. En oración. Todo lo que nosotros ponemos en oración, el Señor, si es su voluntad, lo va a respaldar, la va a responder. Es una tarea ardua, es una tarea que requiere paciencia, no es algo que se consigue de un día para otro, y aquellos que, como Irma y Salvador, que iniciamos una iglesia, sabemos que lleva tiempo, que a veces somos poquitos, tiempo de soledad, a veces somos muchos, después algunos desaparecen, pero es un trabajo constante que requiere paciencia, que requiere esfuerzo, que requiere dedicación, que requiere compromiso, que requiere prioridades, fijar prioridades, pero por sobre todas las cosas necesita la oración. Para que todo eso pueda ser posible, es necesaria la oración. Y ahí en Nehemías decía el ayuno. No es que Nehemías ayunó todo el tiempo, porque él recién puede volver 5 meses después. ¿Se imagina que estuvo 5 meses ayunando? No podría haber escrito nada. Pero orando sí. Y en ocasiones ayunaría para no perder el objetivo, el propósito. Y creo que eso es también para la iglesia. Orando siempre, y en algunos momentos nos convocaremos al ayuno para fijarnos en el propósito que tenemos por delante. Nehemías oró, y oró específicamente. En su oración vemos que él reconoció primero la grandeza de Dios y la fidelidad de Dios a su palabra. Él está diciendo, Señor, vos dijiste esto. Te pido que lo apliques ahora hacia tu pueblo. Él luego pidió perdón por el pueblo y por él mismo. Y esto también es algo fundamental cuando estamos edificando para el Señor. Que los que estamos edificando estemos alineados en la voluntad de Dios. Lo tercero, él pidió que Dios lo bendiga. Que Dios abriera el camino delante del rey. No voy a comentar todo lo que pasó delante del rey, luego lo pueden leer en casa, pero vemos allí cómo Dios respondió esa oración, cómo Dios le permitió a él regresar y le dio todo lo necesario para el viaje, los permisos, los materiales, para que él pudiera edificar. Pero todo eso fue fruto
de la oración. De ese hombre que compungido por el dolor se arrodilló y oró delante de Dios y ayunó delante del Señor. Y la tarea que tenemos por delante, que ustedes tienen por delante aquí, que nosotros en Florida, requiere de lo mismo, de oración y de ayuno. Lo segundo que vemos y que nos ayuda de este pasaje de Nehemías es que en toda construcción para Dios hay oposición. Siempre hay oposición. Cuando queremos hacer algo bueno, algo malo se va a presentar. Dice el capítulo 2, versículo 19 de Nehemías: pero cuando lo oyeron Sanbalat Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio, se burlaban de ellos. Dice, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y pasa así, cuando queremos hacer algo, cuando queremos restablecer nuestra vida espiritual, si no anduvimos bien, cuando queremos servir al Señor, es muy probable que el enemigo mande allí algo para desanimarte. ¿Por qué? Porque él quiere que las piedras que están en ruinas sigan siendo ruinas. Y a veces quizás tu vida no está tan alineada al Señor y el diablo lo que quiere es que vos continúes así. Dios quiere lo contrario, que vos estés pleno con Él. Pero va a haber oposición y tenemos que ser sabios para darnos cuenta de esa oposición y entonces ir a Dios para que Él nos socorra, para que Él nos ayude en ese momento quizás de debilidad en el cual estamos pasando. Y vemos cómo la estrategia que utilizaron fue burlarse de ellos, tratar de minar su confianza, tratar de desanimarlos. El versículo 3 del capítulo 4 dice lo siguiente: Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. ¿Se imaginan? Todos estaban trabajando ahí, transpirando, llevando los baldes, construyendo la muralla, y los otros ahí al costado riéndose. Dice, esto que están haciendo ustedes, camina un zorro por acá arriba y se viene abajo. Trataban de desmoralizarlos, trataban de confundirlos. Dice el versículo 8, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión sobre nosotros. Y cuando surge la confusión, también se comienza a perder el objetivo, se comienza a perder esa fuerza inicial. Versículo 10 y 11 del capítulo 4, dice, entonces el pueblo de Judá comenzó ¿a qué? A quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Y ahí vemos la obra que Satanás sigue haciendo en el día de hoy. Como decía, cuando queremos hacer algo, surge algo. Mañana yo me levanto y voy a la iglesia y el sábado a la noche te cae una visita y vos no tenés la decisión de decirle mañana acompáñame a la iglesia porque tengo que ir. Y te quedás en tu casa el domingo. No quiere decir que a la visita te la mandó el diablo. Pero pasa así, muchas veces cuando queremos hacer algo para el Señor, aparece algo que lo quiere frenar. Y vemos cómo el propósito que ellos tenían era eso, frenar la obra de Dios. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón ¿a qué viene? A matar y a destruir. Los que estás construyendo en tu vida, el diablo quiere que sigan siendo ruinas. Entonces va a tratar de destruirlo. Lo que estás haciendo para el Señor en la iglesia, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, donde te moves cada día, Él va a tratar de destruirlo. Y hoy no lo hace a través de un ejército como en aquel momento.
Al menos hasta ahora, porque ahora vemos que en cualquier lugar ponen un barquito y empiezan a tirar bombas. Pero hasta ahora no con un ejército aquí. Pero sí lo puede hacer a través de la economía. Irma me decía que estaban acopiando materiales en este momento y las cosas suben y entonces se pone más difícil. ¿Y cómo vamos a hacer? Y ahí comienza a minar nuestra fe. A veces puede ser en el plano espiritual, cuando hablamos del servicio en la iglesia, el desinterés. Invitas a un amigo, te dice, no, voy a ir la próxima semana y no pasa nada. Estás en la universidad, compartís el mensaje con alguien y hoy los jóvenes dicen, no, eso es para otro tiempo ya, no es para nosotros. Y todo eso son ataques que llevan a desanimarte, a desmoralizarte, a decir, bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Nehemías sufrió cada uno de estos ataques, de estos intentos del enemigo, pero él no se dejó vencer. Él estuvo firme, porque en él sobresalía un carácter de líder que confiaba en el Señor y que Dios lo había llamado con unos propósitos muy específicos y él los mantenía firme a pesar de toda la oposición que pudiera aparecer. De la misma manera, nosotros también debemos reconocer que cuando intentemos hacer algo, si surgen dificultades en esa tarea de restaurar primero nuestra vida, luego las cosas del Señor aquí en la iglesia, pueden aparecer situaciones que intenten robarnos la confianza, que intenten desmoralizarnos. Pero tenemos que ser persistentes y firmes, así como lo fue Nehemías. Y miren la respuesta que él le da en el capítulo 2, versículo 20. Y en respuesta les dije, Nehemías 2:20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Nosotros nos levantaremos, nosotros edificaremos. Nehemías enfrentó las burlas, las amenazas, las persecuciones, pero él no desistió. Él continuó firme. Entonces, iglesia, ¿va a haber oposición? Seguramente que sí. Pero la iglesia va a permanecer firme, porque confiamos en un Dios poderoso. Y lo tercero que vemos en el ejemplo de Nehemías es que en la construcción es necesaria la unidad. En el capítulo 4, versículo 16 al 20, dice, desde aquel día la mitad de mis siervos, Nehemías 4, 16 al 20. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarraban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos separados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, ¿qué tenían que hacer? Reunirse todos allí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios peleará por nosotros. Vemos que los que trabajaban estaban allí, dice, en una mano tenían la cuchara, el balde, y en la otra tenían la espada. Necesitaban protección. Durante nuestra vida nosotros también tenemos que estar listos, sirviendo al Señor. En una mano teniendo la espada, que es la palabra del Señor. Y en nuestra vida con ese deseo y esa voluntad de servir al Señor. Y Pablo dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. En Efesios 6. ¿Por qué? Para hacer frente a cualquier dardo que el enemigo pueda arrojar. Tenemos que tener toda la armadura
del Señor. Y debemos estar unidos. El trabajo que hacemos para Dios debe ser un trabajo en unidad. Y era muy lindo ver cómo cada departamento está trabajando, cada uno en su lugar, pero todos con un mismo propósito, engrandecer el nombre del Señor. Entonces, estaban allí separados por el muro, pero Nehemías le dice, cuando escuchen la trompeta, todos juntos, porque estamos sirviendo al mismo Dios. Y es el mismo Dios el que va a pelear por cada uno de nosotros. El objetivo de Cristo es que sus discípulos estén unidos. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿cómo? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿De qué manera vamos a construir? ¿Para arriba y hacia los costados? En unidad, en unidad. Cuando escribe a la iglesia de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están como firmes, en un mismo espíritu, combatiendo como unánimes por la fe del Evangelio. El proyecto de levantar las murallas de Jerusalén era un trabajo en el cual hacía falta la unidad. Si desean, después lean el capítulo 3, donde allí van a ver cómo aparecen los nombres de todas las familias que trabajaron. Y detalla, esta familia hizo esto, esta otra familia se dedicó a hacer las cosas de madera. Y uno cuando lo lee dice, pues esto es medio monótono. Pero qué importante lo que dice ahí. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios se fijó en cada uno de aquellos que estaban trabajando. Y de la misma manera, hoy en su iglesia, en lo que vos estás haciendo, el Señor lo ve. Y esta gente que trabajó en aquel entonces, ¿qué se iba a imaginar que hoy nosotros, en este siglo, vamos a estar leyendo tal familia edificó e hizo tal parte del muro? Dice, ellos trabajaron hasta acá, de acá trabajaron otros, lo hicieron en unidad, pero lo estaban haciendo para el Señor. Y cada uno de nosotros tenemos también ese privilegio. Hablábamos de generaciones, los que comenzaron, los que siguieron, los que están y los que van a continuar. Y el Señor va a ver, el Señor ya vio, y el Señor va a premiar el trabajo de cada uno. Ya no escrito en la Biblia porque la Biblia ya fue escrita, pero sí escrita en los cielos, donde el Señor un día nos ha de recompensar. Trabajaban largas horas, se cansaban, se esforzaban, era algo sobrehumano lo que estaban haciendo. Pero sus nombres quedaron escritos y hoy nosotros podemos ver esto aquí. En el Nuevo Testamento Pablo expresa esto de la siguiente manera, no Pablo, Hebreos, porque no sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Capítulo 6, versículo 10. Porque Dios dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hacéis mostrando hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué hermoso, ¿no? Dice, Dios no olvida lo que vos hacés para Él. Iglesia, levanten muros, muros de unidad, muros de confianza en el Señor, muros de oración, muros de ayuno, y que como iglesia puedan ser el agente que Dios utiliza hoy para que su reino crezca, para que otras personas lleguen al conocimiento de Jesús. ¿Qué puede hacer el Señor si todos nosotros nos ponemos de acuerdo y en favor de las cosas de Dios? ¿Qué puede hacer el Señor de esta tu iglesia? Si en oración y ayuno te enfocás en el propósito de Dios, si en unidad y en la capacidad que Dios te dio, cada uno de nosotros tenemos capacidades que las tenemos que poner en las manos del Señor.
si en unidad cada día con tu capacidad servís al Señor. Nuestro Padre llamó a Saulo de Tarso y Saulo, cuando el Señor lo llamó, determinó: mi vida va a ser para Dios. El Señor llamó a un grupo de discípulos y el libro de Hechos que dice: trastornaron el mundo con el Evangelio, llenaron el mundo con el Evangelio de Dios. ¿Qué puede hacer hoy el Señor con vos y con tu iglesia si nos ponemos en sus manos? El texto que ustedes pusieron, y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron: comencemos la reconstrucción. Y con un buen espíritu se animaron unos a otros. Amén. Ustedes ya comenzaron la reconstrucción. Hay que continuarla. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, ponete en pie y juntos vamos a orar al Señor, pidiendo que Él selle este compromiso en esta noche con nosotros. Padre amado, gracias Señor por esta noche tan especial de esta tu iglesia, Señor, acá en San Andrés. Gracias, Señor, porque tú en su momento llamaste a Salvador, a Irma, Señor, a iniciar en aquel pequeño lugar, en una galería, Señor, en un local, siendo 2 o 3. Y luego, Señor, vimos tu fidelidad pasando a distintos lugares más amplios. Y hoy, Señor, vos les regalás este sitio tan hermoso. Gracias, Señor, por el propósito que has puesto en sus corazones de extender las estacas, porque el lugar es chico ya. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, prosperidad para tu pueblo aquí, para que las ofrendas crezcan, para que, Señor, se llegue a comprar y a copiar todos los materiales necesarios. Y también, Señor, te pedimos que este compromiso que estamos asumiendo en esta noche, de ser los hombres y mujeres, jóvenes y niños, que ponemos la mano en el arado, Señor, y queremos trabajar para ti. Queremos construir para ti, Señor. Queremos edificar tu iglesia en este lugar, guiados, Señor, por tu mano. Y tú, Señor, supervisando lo que hacemos. Oh Dios, que cada día podamos acercarnos a ti en oración, para no perder el objetivo, para no perder el propósito. Porque como hemos visto, el diablo quiere que continuemos de la misma manera. Pero, Señor, en esta noche aceptamos el desafío tuyo. Vamos a ser tus albañiles, vamos a ser tus constructores. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.